Problema número 3. Desde un acantilado se lanza un objeto formando un ángulo con la horizontal. El terreno por debajo del acantilado es horizontal. Muy bien. Se conocen tres cantidades sobre este movimiento. La componente horizontal de la velocidad inicial, el ángulo que forma inicialmente la velocidad del objeto con la horizontal y la altura del acantilado. Bien, entonces veamos aquí. Voy a diseñar, primero voy a hacer una gráfica con respecto a este problema. Entonces mi primer paso sería graficar. Y aquí voy a graficar lo que está ocurriendo. Aquí tenemos a un acantilado y en la parte inferior dice de que es horizontal. Aquí está. ¿Listo? Hay una altura de aquí hasta la parte de abajo. Hay una altura que nos dicen que nosotros ya conocemos. Vamos a llamarle esa altura H. Ya se conoce. Luego de eso, vamos a lanzar un objeto. Y este objeto lo vamos a dibujar así. Es un proyectil. Al momento de lanzar este objeto, con la horizontal, entonces aquí hay una línea horizontal. Voy a dibujar esta línea horizontal de color roja. Ahí está. Esta es la línea horizontal. Y a partir de esa línea horizontal, nosotros conocemos, ¿sí? Conocemos la componente horizontal de la velocidad de inicio. Nosotros debemos recordar de que cada vez que lanzamos un proyectil, ese proyectil debe ser lanzado con cierta velocidad. Al momento de lanzarlo con cierta velocidad, este proyectil está formando un ángulo. Este ángulo le vamos a llamar θ. Para nuestros estudios, esta velocidad con que nosotros hemos lanzado a este cuerpo inicialmente, esa velocidad se puede descomponer en dos partes. Una de ellas es una parte horizontal, una componente horizontal, y la otra es una componente vertical. Así que le vamos a dar estos nombres, horizontal y vertical. Componente horizontal y esto de aquí le llamamos componente vertical. Nos dicen de que se conoce la componente horizontal, así que esto de aquí ya se conoce. Se conoce también la altura. Pero lo que va a ocurrir luego de que nosotros le damos esta velocidad de aquí, él va a comenzar a volar y luego va a comenzar a caer por efectos de la gravedad hasta llegar a impactar. Y él estará impactando por este lugar de aquí. ¿Listo? Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es qué cantidades deben conocerse para determinar la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto donde va a chocar contra el terreno. ¿Cuál sería esa distancia? Entonces, la distancia que nos están pidiendo, vamos a trazarlo de esta manera, sería la parte horizontal, sería desde aquí. Nos piden hallar cuánto vale esta distancia de aquí hasta aquí. Y como nos están pidiendo esta parte de aquí, esta distancia, o este alcance, vamos a llamarle D, para que tú puedas encontrar esta distancia se necesitan dos cosas importantes. Toda distancia en la parte horizontal se necesita la velocidad horizontal, esa velocidad horizontal con que él ha sido lanzado, por el tiempo que se ha demorado en volar. Esto es la forma de encontrar esa distancia horizontal. Ahora, según el problema, nos dicen de que ya nos han dado la velocidad horizontal. Ya conocemos a él. Al que nos falta es el tiempo de vuelo. Necesitamos encontrar
el tiempo de vuelo. ¿Qué más? Nosotros necesitamos entonces la componente horizontal. Si tú quieres saber cuántos metros avanzó horizontalmente, solamente de forma horizontal, necesitas saber la componente horizontal que ya nos dan en el problema, según nos mencionan aquí, y además necesitas calcular el tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo sería todo esto. ¿Cómo podemos encontrar ese tiempo de vuelo? Conociendo el ángulo, conociendo UDH y conociendo la altura. El tiempo de vuelo nosotros lo podemos calcular en la parte vertical. Recuerda de que Galileo dice lo siguiente: en todo movimiento de proyectil, tú puedes analizar este movimiento como dos movimientos independientes. Un movimiento horizontal y el otro sería la parte vertical. Es como si este objeto se estaría moviendo solamente verticalmente. Y en la parte vertical, solamente en la parte vertical, tú puedes encontrar ese tiempo de vuelo. ¿Cómo lo encontramos en la parte vertical el tiempo de vuelo? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera. El tiempo de vuelo, al igual que en las fórmulas anteriores que te había mostrado, para el caso del movimiento con aceleración constante, recuerda todo este conjunto de fórmulas que están aquí, nosotros vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Entonces diremos que S, que es el desplazamiento, debe ser igual a la velocidad, pero ahora no es cualquier velocidad, es la velocidad vertical por el tiempo de vuelo más un medio de la aceleración que tú conoces, que es la aceleración debido a la gravedad, por el tiempo de vuelo elevado al cuadrado. Ese conjunto de fórmulas, ese conjunto de datos que nosotros estamos colocando aquí, es todo lo que necesitamos para encontrar el tiempo de vuelo. Así que aquí, el S, que es el desplazamiento, tú lo puedes relacionar con el H, con la altura, y este de aquí, la velocidad vertical, lo puedes encontrar conociendo el UDH, la velocidad horizontal y el ángulo. Con estos dos, tú puedes encontrar cada uno de ellos. Y naturalmente A simplemente es menos 10. Es la aceleración de la gravedad. Y así, nosotros podemos decir lo siguiente. Primero, si tú quieres encontrar la distancia horizontal, ¿cómo podemos encontrar esa distancia horizontal? Sabiendo la velocidad horizontal y sabiendo el tiempo de vuelo. Entonces, si vamos a hacer un esquema aquí para cerrar esto, decimos esta distancia, que es horizontal, necesita de dos cosas. La velocidad horizontal, en resumen, y el otro es el tiempo de vuelo. La velocidad horizontal ya lo tenemos como dato, pero el tiempo de vuelo, para encontrar este tiempo de vuelo necesitamos la altura, también necesitamos la velocidad vertical. Pero esta velocidad vertical se puede encontrar, y así les aseguro, se puede encontrar con la velocidad horizontal y el ángulo. Y el ángulo teta. Así que nos dicen que nosotros tenemos tres cantidades. Primera cantidad conocida es esta, la segunda cantidad conocida es esta, y la tercera cantidad que también conocemos es el ángulo. Entonces, ¿qué cantidades se deben conocer para determinar la distancia horizontal? Serían las tres. La clave para esta pregunta es la D. Problema número 4. Se lanza un objeto hacia arriba. El gráfico muestra la variación del tiempo y la velocidad del objeto. ¿Cuál es el desplazamiento total en el instante 1.5 medidos desde el punto de lanzamiento? Nos piden desplazamiento, pero cuando nosotros observamos, vemos una gráfica. ¿Cómo podemos trabajar con la gráfica y aprender lo que es el desplazamiento? Entonces, para esto, nosotros debemos recordar la siguiente teoría.
La teoría nos dice esto, que en toda gráfica, bueno, aquí me salió bastante grande esta gráfica, en toda gráfica velocidad versus el tiempo, siempre que tengamos una gráfica velocidad versus el tiempo, nosotros podemos encontrar dos cosas importantes. Primero, de la gradiente. La gradiente o la pendiente de esta gráfica que debe ser igual a la división. Para poder hallar la gradiente, recuerden de que debemos trazar un triángulo. Entonces, si yo trazo aquí un pequeño triángulo, como estoy mostrándolo, para esa línea recta, entonces voy a obtener la siguiente consideración. Aquí hay un ángulo. Ese ángulo nos va a dar una información, la gradiente. Esa gradiente nos representa a la aceleración. Entonces, en ese pequeño triángulo que se ha formado, que aquí lo voy a dibujar para que se pueda visualizar mejor, tiene dos partes. La primera parte es la parte vertical, donde es el cambio de la velocidad, y la parte horizontal, donde se muestra el cambio del tiempo. Así que la división del cambio de velocidad entre el cambio del tiempo no es nada menos que la gradiente. Diré que la gradiente que representa a la aceleración. Entonces, en toda gráfica velocidad versus el tiempo, la gradiente me va a representar la aceleración. Pero no es la única forma de encontrar información. También podemos basarnos en el hecho del área. El área va a representar el cambio de posición, o llamado también desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. No olvidemos aquí, él puede ser positivo o puede ser negativo. Es un desplazamiento. ¿Cómo encontramos el área de esta figura? En el caso de esta figura, el área estaría representado por toda la parte sombreada. Entonces, nosotros vamos a indicar de que el área de toda esta gráfica representaría en sí nuestro desplazamiento. Bien, ahora veamos, si ya recordamos entonces toda la teoría que hemos aprendido en esos años en el AB, entonces veamos aquí. Vamos a reducir esto. Y ahora nos vamos a concentrar en nuestro problema. Recordando esta teoría, vamos al punto número 2. Debemos conseguir entonces en esa gráfica que nos están presentando, debemos conseguir todo el área, todas las áreas que se pueden encontrar. A ver aquí. Listo. Muy bien. Calculando el desplazamiento. Pero no es hasta el instante 1.5. ¿Dónde está ese instante 1.5? Aquí. La gráfica que nosotros tenemos ha comenzado de esta forma. Esa gráfica fue una línea recta hasta aquí, luego cambió y luego una recta hasta aquí. Las áreas que nosotros vamos a tener aquí serían lo siguiente. Primera área de aquí. Esto sería una primera área. Tenemos otra segunda área para aquí. Y recuerden que cuando hablamos de desplazamiento debemos considerar también los signos. Y veamos, vamos a indicar aquí. Le llamamos área 1, área 2 y área 3. Vamos a calcular el área 1. Para calcular el área 1 debemos conocer los datos. Parte vertical, el área 1 es un triángulo, entonces la parte vertical vale 5 metros a la menos 1 y en la parte horizontal es 0,5. Para este otro lado, la parte vertical va hacia abajo con una velocidad negativa de menos 5 y la parte horizontal vale 0,5. En la última parte, en ese triángulo de color naranja, la parte vertical vale 5 porque la velocidad es positiva y el tiempo vale 0,5.
¿Por qué es importante esto? Recuerden de que un objeto puede moverse hacia la derecha, entonces diremos de que el desplazamiento es positivo, pero si el objeto se mueve hacia la izquierda, diremos de que el desplazamiento es negativo y eso lo vamos a mostrar aquí. Área 1. El área 1 sería el área de ese triángulo, entonces esto sería 5 por 0,5, 0,5, todo eso dividido entre 2. Esto nos va a salir un área igual a 5 cuartos, vamos a llamarle así, más 5 cuartos de metro. El área 2. El área 2 sería la velocidad, sale menos 5 porque ahora el auto se va hacia la izquierda y eso vamos a graficarlo pronto. Les voy a explicar por qué estoy considerando aquí la velocidad entre 2 y esto nos va a salir más 5, menos 5 cuartos. El área 3 es un área que va a ser más 5 por 0,5, todo eso dividido entre 2, que también es 5 cuartos. Y aquí vamos a formular lo siguiente. Cuando nos piden desplazamiento, el desplazamiento es la suma de todas las áreas. Así que si tú sumas con todos sus signos, ese desplazamiento te sale 5 cuartos. O también lo podemos decir 1.25 metros. Y la clave sería la B. Problema número 5. Un corredor parte de reposo y acelera a ritmo constante a lo largo de una carretera. ¿Qué gráfica muestra la variación de la rapidez del corredor con la distancia recorrida? Para este primer problema vamos a poder, antes de encontrar, vamos a graficar para poder entender un poco de lo que nos están indicando. Vamos a graficar, tenemos aquí una pista horizontal donde va a haber un corredor. Vamos a colocar aquí a nuestro corredor que salió gigantesco. A ver, veamos. Vamos a bajarle su tamaño a nuestro corredor. Y esta persona va a comenzar a correr desde este punto. Pero nos dice lo siguiente. Parte desde el reposo. Entonces, su velocidad de inicio, que lo voy a colocar con una letra U. Velocidad de inicio vale 0. Y él va a estar corriendo pero en su corrida él lo va a realizar con una aceleración constante. Entonces, esa aceleración constante vamos a dibujarlo de esta manera. Y no te olvides de que la palabra aceleración nos va a indicar el aumento, esos cambios de velocidad. Y también nos dicen de que luego, obviamente, luego de cierto tiempo, este corredor se habrá desplazado. Él se habrá desplazado desde esa posición de inicio, se habrá desplazado y ese desplazamiento nosotros lo podemos simbolizar con una letra S. Bien, eso es todo lo que está ocurriendo y lo que nos piden es una gráfica de la velocidad versus el desplazamiento. Como la velocidad, no de inicio, sino la velocidad con que él va a tener, esta velocidad que va a tener en esta posición, justamente cómo se relacionan con ese desplazamiento. Si la velocidad aumenta, el desplazamiento aumenta, ¿cómo va a existir esta relación? Para esto, entonces, lo que hacemos nosotros es buscar una ecuación. Segunda parte, una ecuación que lo relacione. Que relacione la velocidad final y el desplazamiento. Nuevamente tomamos este conjunto de ecuaciones
Y nosotros vamos a buscar una fórmula donde se relacione velocidad de inicio, aceleración, S y B. La fórmula que nosotros vamos a considerar aquí va a ser esta, la tercera fórmula. Aquí en esta tercera fórmula está todos esos datos que nosotros tenemos. Y decimos lo siguiente. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. La velocidad al cuadrado no lo sabemos. La velocidad de inicio, 0 elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración por ese desplazamiento que ha realizado. Y de aquí nosotros podemos encontrar la siguiente ecuación. Velocidad al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por esa distancia. Ahora, lo que nos piden es la relación de la velocidad y solamente con S. ¿Cuál es esa relación entre ambos? Entonces, como aquí yo tengo b al cuadrado, voy a sacarle la raíz a esta expresión. Saco la raíz para aquí y nos va a quedar lo siguiente. b es igual raíz de 2a. Y por aquí, y lo voy a colocar con otro color porque le tengo que dar una importancia en especial a esto. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros podemos también indicar de esta forma. De lo que nosotros estamos observando aquí, podemos decir esto, que esa velocidad es directamente proporcional a la raíz de S. A la raíz de esa distancia recorrida. O en este caso, en este movimiento horizontal, la distancia recorrida y solamente la distancia es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Si esto es lo que hemos encontrado, a partir de aquí comenzamos a analizar y a ver esto, que la velocidad es directamente proporcional a la raíz de S. Entonces debemos plantear una gráfica donde relacione estos datos. Y la gráfica que nos puede dar una relación entre ellas dos, entre B y la raíz de S. Entonces trazamos un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical siempre, bueno, primero comencemos con el eje horizontal. En el eje horizontal siempre debe estar la variable independiente. Así que aquí la variable independiente va a ser S. Y en el eje vertical debe estar la variable dependiente. Así que esto sería B. Cuando tenemos nosotros una función raíz cuadrada, la gráfica que va a corresponder es la siguiente. Solamente cuando es raíz cuadrada, su gráfica será así. Esto sería la gráfica correspondiente para una función raíz cuadrada. No se olviden, por favor, que esto de aquí es B, es igual a una constante multiplicado por la raíz de S. Así que la clave para este problema debe ser la A.